Era una tarde tranquila del 21 de octubre de 2009, cuando un Airbus A320 del vuelo Northwest 188, con 144 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, despegaba desde San Diego rumbo a Minneapolis. La aeronave ascendió sin contratiempos, estabilizándose a 37.000 pies, 11.300 metros. Todo parecía rutinario, hasta que la torre de control se dio cuenta de algo inquietante. El avión había guardado silencio absoluto durante más de 90 minutos sin razón aparente. Cuando un avión desaparece de las comunicaciones en pleno vuelo, desde los sucesos del 11 de septiembre, la pregunta es inevitable. ¿Se trata de un simple fallo en la radio o de algo mucho más siniestro? Mientras el exterior transmitía calma, dentro de la cabina la tensión era palpable. Una combinación de distracciones, problemas laborales derivados de la reciente fusión entre Northwest y Delta Airlines, y un fallo crítico en la atención de los pilotos estaban a punto de desviar no solo el rumbo de este vuelo, sino también su lugar en la historia de la aviación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta es la historia del vuelo Northwest 188, un trayecto que expuso los peligros de las distracciones en cabina y puso a prueba los protocolos de seguridad aérea. En el Aeropuerto Internacional de San Diego, el bullicio típico de una tarde de otoño llenaba las terminales. Era un día despejado, con temperaturas agradables, y los pasajeros llegaban al aeropuerto sin prisas aparentes. Entre los aviones listos para despegar estaba el Airbus A320, asignado al vuelo Northwest 188, una aeronave ampliamente utilizada por las aerolíneas gracias a su confiabilidad y tecnología avanzada. Su sofisticado sistema de piloto automático y controles fly-by-wire están diseñados para mejorar la seguridad y reducir la carga de trabajo de los pilotos. El sistema fly-by-wire es una tecnología en la que los controles de vuelo de un avión son gestionados electrónicamente en lugar de mediante cables. Los comandos del piloto se traducen en señales eléctricas, que son procesadas por computadoras para mover las superficies de control, mejorando la precisión, eficiencia y seguridad del vuelo. El Airbus A320 del vuelo Northwest 188 había pasado todas las inspecciones requeridas y estaba en perfectas condiciones técnicas. Durante los preparativos, el capitán Timothy Cheney y el primer oficial Richard Cole revisaban los sistemas de la aeronave, siguiendo un protocolo riguroso. El capitán Cheney contaba con más de 18.000 horas de vuelo, y el primer oficial Cole, con cerca de 14.000, representaban una tripulación experimentada. Ambos habían volado en el Airbus A320 durante años, pero esta era su segunda jornada trabajando juntos. En el contexto de los cambios recientes provocados por la fusión entre Northwest Airlines y Delta, los pilotos tuvieron que adaptar su manera de operar. Por ejemplo, el sistema de planificación de vuelos había sido modificado, lo que requería que los pilotos estudiaran una nueva metodología para seleccionar y gestionar sus rutas. Este nuevo sistema generaba confusión entre muchos empleados y tanto Cheney como Cole no eran la excepción. La fusión no solo trajo nuevos procedimientos, sino también tensiones laborales que se reflejaban en los diálogos previos al vuelo. Los pilotos llegaron al aeropuerto bien descansados tras haber pasado la noche en San Diego. El día anterior, habían realizado un vuelo desde Minneapolis sin contratiempos con una parada programada de 19 horas antes del regreso. Durante su estancia en el hotel, el capitán Cheney se reunió con su esposa, quien había viajado para acompañarle, mientras que el primer oficial Cole cenó solo. Ambos regresaron temprano a sus habitaciones, asegurándose de estar en óptimas condiciones para el siguiente vuelo. El día del vuelo, cerca del mediodía, los pilotos llegaron al aeropuerto y comenzaron los preparativos. El capitán Cheney asumió el rol de piloto al mando, mientras el primer oficial Cole se encargaba de monitorizar las comunicaciones y realizar los registros de vuelo. Durante la reunión con la tripulación de cabina, informaron sobre posibles turbulencias previstas en una sección de la ruta. Este detalle llevó a ajustar ligeramente el plan de vuelo, pero no supuso un cambio significativo. Los informes meteorológicos indicaban condiciones óptimas para el despegue y el aterrizaje en Minneapolis. A las 4:59, hora local, el vuelo Northwest 188 salió desde la puerta asignada en San Diego, iniciando su rodaje hacia la pista de despegue. La cabina estaba llena con 144 pasajeros y 3 asistentes de vuelo. Los motores se encendieron con el característico rugido de los modelos CFM56,
Mientras el Airbus A320 avanzaba lentamente hacia su destino inicial, los cielos despejados de California. Finalmente, tras recibir autorización de la torre de control, el avión aceleró por la pista y despegó a las 5:01. Desde las ventanillas, los pasajeros observaban cómo el atardecer californiano pintaba el horizonte, sin imaginar que este vuelo aparentemente tranquilo se convertiría en un punto de inflexión en la historia de la seguridad aérea. El vuelo Northwest 188 inicialmente estaba programado para ascender a la altitud de crucero a 35.000 pies, 10.700 metros. No obstante, debido a que las turbulencias eran algo más intensas de lo esperado, los pilotos solicitaron ascender a 37.000 pies, 1.300 metros. Fueron autorizados inmediatamente y alcanzaron su nueva altitud de crucero a 37.000 pies. A medida que el Airbus A320 navegaba por los cielos despejados del atardecer otoñal, todo parecía transcurrir con normalidad. En la cabina de pasajeros, los asistentes servían bebidas mientras los pasajeros disfrutaban de una jornada tranquila. Sin embargo, en la cabina de mando el ambiente era diferente. Los pilotos se habían quitado los auriculares y subieron el volumen del altavoz superior para poder escuchar las comunicaciones del control del tráfico aéreo. En el Airbus A320, esto es posible debido al bajo nivel de ruido en cabina. Además, este modelo estaba equipado con el sistema ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, que permite a la aerolínea y a la torre de control enviar mensajes de texto a los pilotos, aunque estos deben ser abiertos al aparecer el aviso en la ECAM. A las 6:45, el primer oficial realizó el último contacto con el control de tráfico aéreo antes de cambiar de frecuencia. En ese momento, un asistente de vuelo llamó a la cabina ofreciendo a los pilotos algo de comer. Los pilotos se sirvieron la comida y comenzaron una conversación mientras comían. El capitán Timothy Cheney y el primer oficial Richard Cole habían comenzado a discutir un tema que, aunque no estaba relacionado con la operación del vuelo, se había convertido en una fuente de frustración. Los recientes cambios en el sistema de programación de vuelos tras la fusión de Northwest Airlines con Delta Airlines. Los nuevos procedimientos, que implicaban el uso de un sistema informatizado complejo, generaban confusión y tensión entre los pilotos. Tanto el capitán Cheney como el primer oficial Cole habían expresado previamente su descontento con este sistema, y aquella noche, esa preocupación se convertiría en su principal distracción. Mientras el avión seguía su curso, ambos pilotos decidieron usar sus ordenadores portátiles personales para revisar detalles sobre el sistema de programación. Este acto estaba estrictamente prohibido en vuelo por varias razones. Además de representar una grave distracción, estos dispositivos, provistos de baterías, requieren de procedimientos especiales de extinción en caso de incendio. Poco después, ambos pilotos se sumieron por completo en su conversación, pasando por alto las alertas en la cabina. El controlador de Denver trataba de establecer contacto con la aeronave para indicarles que cambiasen de frecuencia, pero no recibía respuesta a pesar de intentarlo varias veces. Northwest 188, contact Minneapolis Center 124.87. Durante más de una hora, el vuelo 188 permaneció en silencio radiofónico, avanzando automáticamente según su plan de vuelo preprogramado. Este silencio, conocido en aviación como NORDO, no radio, o PLOC, Prolonged Loss of Communication, provocó que los controladores activaran protocolos de emergencia, considerando posibilidades como un fallo técnico grave o incluso un secuestro. El protocolo consiste en que los controladores deben intentar establecer contacto por todos los medios posibles. Si no lo consiguen en un plazo de 10 minutos, deben informar a la Administración Federal de Aviación, y este envía una alerta a través de una red doméstica de eventos nacionales que notifica a varios estamentos gubernamentales, como el FBI, el Pentágono, a la aerolínea, etc., lo cual puede requerir el envío de cazas militares para interceptar la aeronave, especialmente desde el 11 de septiembre. La situación en tierra comenzó a tomar un cariz alarmante a medida que los minutos pasaban sin respuesta por parte del vuelo Northwest 188.
Los controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación, FAA, intentaron múltiples veces establecer comunicación con la aeronave, usando no solo las frecuencias asignadas al vuelo, sino también la frecuencia de emergencia internacional, 121.5 MHz. Sin embargo, cada intento de contacto era recibido con el mismo inquietante silencio. El protocolo de emergencias fue activado cuando el avión superó Minneapolis sin iniciar su descenso. La falta de comunicación en vuelo, conocida en aviación como NORDO, generó una creciente preocupación en los centros de control. Los operadores consideraban 3 posibles escenarios: un fallo técnico grave, una emergencia médica que hubiera incapacitado a la tripulación o un secuestro. La última posibilidad, aunque menos probable, era la que más inquietaba a las autoridades, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este contexto, el Centro Nacional de Seguridad Aérea, NORAD, fue alertado, y se puso en marcha un plan para preparar el despliegue de cazas militares en caso de ser necesario. Las fuerzas de defensa aérea comenzaron a rastrear la trayectoria del vuelo Northwest 188 en tiempo real, listas para intervenir si el avión mostraba comportamientos que pusieran en peligro a las ciudades bajo su trayectoria. Mientras tanto, en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Minneapolis, los controladores seguían cada movimiento del avión con máxima atención. La aeronave, programada para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, continuaba su curso hacia el noreste, alejándose cada vez más de su destino. El avión había recorrido más de 100 millas más allá del aeropuerto, lo que alimentaba la sospecha de que algo muy grave estaba ocurriendo en cabina. El silencio era particularmente desconcertante, porque el Airbus A320 está equipado con sistemas de comunicación redundantes, diseñados precisamente para evitar este tipo de situaciones. Si una radio fallaba, los pilotos podían utilizar el sistema secundario, o incluso el ACARS, un sistema de mensajería digital. Sin embargo, ninguno de estos sistemas fue utilizado, aumentando la frustración y la incertidumbre entre los controladores. Alrededor de las 7 horas local, el nivel de emergencia alcanzó su punto máximo. Desde las oficinas de la FAA se evaluó la posibilidad de declarar el vuelo como una amenaza potencial. Aunque aún no se había tomado la decisión de interceptar la aeronave, los cazas militares estaban listos para despegar en cualquier momento. La tensión en los centros de control era palpable, mientras se buscaban alternativas para restablecer el contacto con la tripulación antes de tomar medidas más drásticas. Dentro del avión, sin embargo, la situación era sorprendentemente tranquila. Los pasajeros, ajenos al drama que se desarrollaba en tierra, continuaban relajados en sus asientos. Algunos leían, otros dormían, y otros conversaban en voz baja. No había señales de alarma en la cabina de pasajeros, y las auxiliares de vuelo tampoco tenían indicios de que algo fuera mal. Dentro de la cabina de mandos, el capitán y el primer oficial continuaban distraídos con sus ordenadores, ajenos a la tensión que su silencio estaba causando en tierra. Como resultado, ninguno de los pilotos se percató de que había mensajes en la pantalla de la ECAM que estaban pendientes de lectura. En ese momento, las pantallas del ordenador de a bordo mostraron un mensaje que avisaba para que redujeran la velocidad para iniciar el descenso, momento en que el ordenador de gestión de vuelo calculó que debía iniciarse el descenso para la aproximación al aeropuerto de destino. Sin embargo, ninguno de los pilotos se dio cuenta de este aviso. En tierra, los controladores y la aerolínea estaban cada vez más preocupados, viendo cómo la aeronave seguía a 37.000 pies de altura, 11.300 metros, cuando debería haber iniciado el descenso, pensando lo peor. Mientras tanto, en el interior de la cabina, otro mensaje aparecía en pantalla, LAT Discount Ahead, un mensaje en color ámbar que aparece en pantalla cuando la aeronave llega al final del plan de vuelo y no sabe qué camino tomar. Debido a esto, dejó de seguir una ruta específica y continuó en línea recta hacia el este. Fue finalmente un miembro de la tripulación de cabina quien notó que el avión no había comenzado su descenso a pesar de estar ya muy avanzado el tiempo de vuelo. Al acercarse a la cabina de mando para preguntar sobre la hora estimada de llegada, rompió la burbuja en la que se encontraban el capitán Cheney y el primer oficial Cole. La tripulación de cabina, al comprobar que no se iniciaba el descenso, habían comenzado a preocuparse. En la cabina de mandos, al mirar las pantallas de navegación, los pilotos vieron que tenían varios intentos de contacto del controlador aéreo, además de mensajes de texto. A pesar de tener activado el altavoz y de que podían escuchar el ruido de fondo, estaban tan absortos que no identificaron que les estuvieran llamando. Además,
descubrieron con asombro que habían sobrevolado su destino, el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, y ahora se encontraban a más de 150 millas de distancia, 240 kilómetros. Las pantallas de navegación estaban en negro y al intentar observar por las ventanillas, no consiguieron ver nada que pudiera indicarles su ubicación, ya que era una noche nublada. El capitán Cheney tomó rápidamente el control de la situación y el primer oficial intentó establecer contacto con el control de tráfico aéreo, pero la frecuencia no correspondía, por lo que no obtuvo respuesta. Cuando se percató de esto, cambió a la frecuencia de emergencia 121.5 y logró establecer contacto con el centro de control de Winnipeg, en Canadá. And Northwest 188 heading a 100, via radar vectors for your descent also. And you are clear to Minneapolis via radar vectors heading 100 for Claire and the Claire 8 arrival. Okay, copy. 100 to pick up the Eau Claire 8 arrival Northwest 188. Northwest 188 center, wants you up on 3375. Okay, we'll come up on 3375. And Northwest 188, no, stay right here, 123.72, 2372 for now, and I'll have you over that arrival sector here in just a moment. El centro de control les facilitó la frecuencia correcta de Minneapolis y consiguieron establecer contacto. Cuando por fin pudieron comunicarse con la torre de control, explicaron de manera simple que se habían distraído y solicitaron realizar un giro de 180 grados hacia el aeropuerto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La desconexión prolongada había desencadenado una respuesta de emergencia en varios niveles, incluyendo la movilización de cazas de combate como medida preventiva. Los controladores les informaron que habían sobrepasado su destino por más de 150 millas náuticas, 240 kilómetros. La tripulación, ahora plenamente consciente de su error, realizó un giro de 180 grados y comenzó el regreso hacia el aeropuerto de Minneapolis. Durante este tiempo, los pilotos trataron de explicar la situación, mencionando que estaban distraídos debido a una discusión intensa sobre procedimientos administrativos. Sin embargo, la respuesta no satisfizo del todo a las autoridades en tierra. Los controladores no tenían la certeza de si realmente estaban hablando con los pilotos o alguien les estaba suplantando. Para asegurarse, dieron varias instrucciones a los pilotos y así poder comprobar si la aeronave seguía las indicaciones al pie de la letra. Además, solicitaron confirmación de que la cabina de mando era segura. You can stay right here, and on this frequency, and I just have to verify that the cockpit is secure. It is secure. We got distracted. We were... Northwest 188, Ryder. El capitán Cheney y el primer oficial Cole respondieron afirmativamente, asegurando que no había ninguna amenaza en la cabina. En ese mismo instante, el primer oficial recordó que tenían varios mensajes a CARS acumulados, con advertencias pidiéndoles que se pusieran en contacto con el control del tráfico aéreo, y decidió que era un buen momento para leerlos. Sin embargo, al intentar leer estos mensajes, por error presionó el botón eliminar, borrando todos los mensajes a CARS. No obstante, en ese momento, los pilotos ya habían establecido contacto con la torre de control. A su vez, la torre de control avisó para retirar los cazas que se habían desplegado debido al procedimiento NORAD. Mientras el avión se aproximaba nuevamente a Minneapolis, los pasajeros permanecían ajenos a la gravedad de lo ocurrido. Para ellos, el vuelo parecía transcurrir con normalidad, salvo por el leve retraso que ya comenzaba a notarse. Fue en ese momento cuando el capitán aprovechó para informar a los pasajeros sobre un pequeño retraso en el aterrizaje. En la cabina, la tensión era palpable. El capitán Cheney y el primer oficial Cole se esforzaban por mantener la calma mientras coordinaban el aterrizaje con los controladores. Northwest 188, turn right to heading of 135. Right turn to 135, Northwest 188. 188, turn right to heading 210. 210, Northwest 188. Northwest 188 is going to maintain for level 320. Down to 320, Northwest 188. Northwest 188, you can contact Minneapolis Center 133.75, 3375. We'll see you later. 3375, Northwest 188. Minneapolis, Northwest 188, with you at a 356 for 320. Northwest 188, Minneapolis Center, right here. How much fuel do you have left? We got plenty of fuel. Northwest 188, do you have time to give a brief explanation on what happened? Just cockpit distraction, that's all I can say. Northwest 188, Roger. Northwest 188, is there any way you can elaborate on the distraction?
We're just dealing with some company issues here, and that's all I can tell you right now at this time. Plus 188 record. Finalmente, a las 8:01, hora local, el vuelo Northwest 188 tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, culminando un trayecto que quedaría marcado en los registros de la aviación. La aeronave aterrizó sin complicaciones técnicas, pero la tensión entre los controladores y la tripulación era evidente. El protocolo exigió que el avión fuera escoltado a una posición remota, lejos de las terminales principales. Los vehículos de emergencia rodearon la aeronave, preparados para cualquier eventualidad. Los pasajeros, aunque ajenos al drama que había ocurrido en cabina y en tierra, comenzaron a percibir la gravedad de la situación al notar la presencia de bomberos y policías en la pista. Una vez en tierra, los pasajeros fueron desembarcados lentamente, mientras las autoridades se preparaban para entrevistar a los pilotos. El capitán Cheney y el primer oficial Cole fueron escoltados fuera de la aeronave para ser interrogados por representantes de la FAA y la aerolínea. Durante el interrogatorio inicial, ambos admitieron que habían perdido la conciencia situacional, debido a una discusión prolongada sobre temas administrativos, y al uso de sus ordenadores personales en cabina, una violación directa de los protocolos establecidos. Las grabaciones de la cabina y los datos del vuelo fueron analizados minuciosamente, confirmando que la aeronave había estado en piloto automático durante todo el incidente y que no había indicios de problemas técnicos. La FAA actuó de inmediato suspendiendo las licencias de ambos pilotos y lanzando una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, perdiendo ambos además sus puestos en Northwest Airlines. El capitán decidió que era un buen momento para una jubilación anticipada. Sin embargo, para el primer oficial las cosas fueron diferentes, no logró reincorporarse y tampoco encontró otro empleo en el sector. En tierra, la noticia del incidente se propagó rápidamente, capturando la atención de los medios de comunicación. Los pasajeros, al enterarse de los detalles, expresaron su indignación por la negligencia de la tripulación. Aunque el aterrizaje fue seguro, la confianza en la tripulación quedó seriamente comprometida. Este incidente dejó en evidencia la importancia de mantener la concentración en cabina y respetar estrictamente los protocolos de seguridad, reforzando la necesidad de implementar medidas para prevenir distracciones en futuros vuelos. El incidente del vuelo Northwest 188 provocó un intenso debate en la industria de la aviación, evidenciando los peligros asociados a las distracciones en cabina. Aunque las aeronaves modernas cuentan con sistemas avanzados que permiten automatizar gran parte del vuelo, el caso demostró que la intervención humana sigue siendo crucial, especialmente en situaciones inesperadas. Una de las principales lecciones aprendidas fue la necesidad de reforzar las normativas relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos personales en cabina. Tras el incidente, se implementaron políticas más estrictas que prohibieron explícitamente cualquier actividad no relacionada con las operaciones del vuelo durante todas las fases del trayecto. Además, se realizaron campañas de concienciación dentro de las aerolíneas para recordar a las tripulaciones la importancia de mantener la concentración en todo momento. La FAA y otras agencias internacionales de aviación también revisaron los protocolos de formación y evaluación de las tripulaciones. Se introdujeron simulaciones diseñadas para evaluar cómo los pilotos gestionan distracciones y mantienen la conciencia situacional. Estas simulaciones incluyeron escenarios similares al del vuelo Northwest 188, con el objetivo de evitar que un error de esta naturaleza volviera a ocurrir. Por otro lado, el incidente destacó la eficacia del sistema de control aéreo y los protocolos de emergencia. La capacidad de los controladores para gestionar la situación, mantener la calma y colaborar con otras aeronaves fue fundamental para evitar un desenlace más grave. Este caso sirvió para reafirmar la importancia de la comunicación constante entre los pilotos y los controladores, así como la necesidad de protocolos claros en caso de pérdida de contacto. En el ámbito corporativo, la fusión entre Northwest Airlines y Delta Airlines también fue objeto de escrutinio. El descontento de los pilotos por los cambios en los horarios y las condiciones laborales puso de manifiesto la necesidad de gestionar las transiciones corporativas con mayor sensibilidad hacia el personal. Delta Airlines implementó ajustes en sus políticas internas para mejorar la comunicación con los empleados y reducir el estrés asociado a los cambios organizacionales. Finalmente, el vuelo Northwest 188 se convirtió en un ejemplo recurrente en la formación de pilotos y en las discusiones sobre seguridad aérea. Su impacto trascendió más allá de las normativas,
recordando a la industria que, a pesar de los avances tecnológicos, la atención al detalle y la responsabilidad humana son insustituibles en la aviación. Un Boeing 777, con más de 300 personas a bordo, desciende en su aproximación final al aeropuerto de San Francisco, ubicado en una península rodeada de agua. Los pasajeros no son conscientes del peligro, pero los pilotos están desconcertados por la falta de respuesta de la aeronave. Testigos horrorizados observan cómo el enorme avión intenta desesperadamente ganar altura. El capitán empuja las palancas de potencia al máximo, pero ¿aún estaba a tiempo? ¿O era demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 214 de Asiana Airlines. 6 de julio de 2013. Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur. 291 pasajeros abordaban un Boeing 777 operado por Asiana Airlines con destino a San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Les esperaba un viaje de 10 horas a través del Océano Pacífico. Casi la mitad de los pasajeros eran ciudadanos chinos que hacían escala en Seúl tras partir de Shanghái, entre ellos un grupo de 70 estudiantes y profesores, que viajaban a Estados Unidos para un campamento de verano. A bordo también había 77 surcoreanos, 61 ciudadanos estadounidenses y personas de otras nacionalidades. En cabina se encontraban 12 auxiliares de vuelo. Todo indicaba que sería un vuelo rutinario. Asiana Airlines tenía un buen historial de seguridad, y el Boeing 777-200 era una de las aeronaves más seguras y avanzadas tecnológicamente. El avión, fabricado y adquirido por Asiana en el año 2006, contaba con 37.120 horas de vuelo acumuladas y 5.388 ciclos de despegue y aterrizaje. Estaba equipado con 2 motores Pratt & Whitney PW4090. Desde su introducción 18 años antes, la aeronave nunca había registrado una sola víctima mortal entre sus pasajeros. El vuelo, designado como el 214, tenía prevista su salida de Seúl a las 5 de la tarde hora local. Volaría durante la noche y el amanecer del día siguiente, aterrizando en San Francisco poco antes del mediodía, hora local. Por esta razón, a bordo no había 2 pilotos, sino 4. Al mando del vuelo estaba el capitán Lee Jang-min, de 49 años, un piloto con más de 12.000 horas de vuelo, de las cuales más de 3.000 habían sido en el Boeing 777. Sus compañeros le describían como tranquilo, riguroso en el cumplimiento de los procedimientos y con sólidos conocimientos y habilidades como instructor. Ese rol como instructor sería clave en este vuelo, ya que el capitán Lee ocuparía el asiento derecho para supervisar al piloto a su izquierda, el capitán Lee Kang-kook, de 45 años. Este último estaba en proceso de transición del Airbus A320, la aeronave que había volado durante los últimos 6 años, al Boeing 777. Aún se encontraba a mitad de su formación para ser certificado como capitán en este modelo, con solo 43 horas de vuelo a bordo. Sin embargo, a pesar de su falta de experiencia en el 777, era un piloto experimentado con casi 10.000 horas de vuelo acumuladas. Poco después, el vuelo 214 dejó la puerta de embarque y llegó a la pista, donde recibió la autorización para despegar. El capitán, bajo supervisión, colocó las palancas de potencia en la configuración de despegue, y momentos después, levantó el avión del suelo. El despegue transcurrió sin problemas, y la aeronave comenzó a ascender con suavidad sobre el mar amarillo. Mientras giraban hacia el noreste en dirección a San Francisco, el capitán supervisaba tanto el rendimiento del avión como el desempeño del capitán en formación. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. Mientras el avión avanzaba hacia el este en plena noche, los 291 pasajeros recibieron sus almuerzos y muchos intentaron dormir. Tras 4 horas y 15 minutos de vuelo, llegó el turno de descanso para los pilotos. Los pilotos de relevo asumieron el control en la cabina mientras la tripulación principal se dirigía a la sección de descanso. Disponían de 5 horas de descanso antes de regresar a la cabina poco antes del inicio del descenso a San Francisco. A pesar de las posibles molestias causadas por el ruido de los pasajeros o anuncios por megafonía, ni Asiana Airlines ni los organismos reguladores nacionales consideraban necesario que los vuelos de larga distancia contaran con áreas de descanso separadas, como literas fuera de la cabina de pasajeros.
En muchos aspectos, los pilotos del vuelo 214 tuvieron suerte de poder salir de la cabina para descansar. Algunas aerolíneas aún exigen que el descanso se realice dentro de la cabina, para evitar molestias a los pasajeros. Alrededor de las 9 de la noche, hora de Corea según su reloj biológico, el vuelo 214 continuaba su travesía sobre el Pacífico, supervisado por los dos pilotos de relevo. 4 horas y media después, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada en Corea, el capitán en formación, Lee Kang-kook, regresó a la cabina, media hora antes de lo previsto. Al ser un vuelo de instrucción, quería asegurarse de estar preparado. Esperaba con interés la aproximación a San Francisco, una ciudad a la que no volaba desde hacía 10 años. Sin embargo, también estaba inquieto. En la pista 28L, donde debía aterrizar, se estaban realizando obras, lo que significaba que el sistema de pendiente de planeo no estaba operativo. El sistema de pendiente de planeo es el componente vertical del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, que proporciona a los pilotos una guía electrónica para descender con precisión hasta la pista. Sin él, Lee Kang-kook tendría que calcular su descenso de forma visual, algo a lo que no estaba muy acostumbrado. Aún así, la aproximación visual no debería ser un problema. Las condiciones meteorológicas en San Francisco eran perfectas, y los pilotos podrían ver la pista desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, los nervios del capitán en formación no eran del todo infundados. Su falta de experiencia en vuelo manual y aproximaciones visuales se debía a la política de Asiana Airlines, que fomentaba el uso de la automatización en la mayor medida posible. De hecho, la aerolínea desaconsejaba activamente el vuelo manual. Un instructor contratado para simuladores de la aerolínea afirmó que los pilotos evitaban volar manualmente por miedo a cometer errores, y esas preocupaciones no eran infundadas. El programa de formación de Asiana Airlines ni siquiera incluía entrenamiento sobre las configuraciones aproximadas de actitud y potencia necesarias para seguir un descenso estándar de 3 grados hasta la pista. En otras palabras, los pilotos de Asiana estaban tan acostumbrados a depender de la automatización y a seguir los mismos procedimientos repetitivos que cuando surgía una situación inusual, como en este caso la ausencia de la pendiente de planeo, no se sentían seguros pilotando el avión manualmente con referencias visuales. De hecho, esta sería la primera aproximación del capitán Cook en el Boeing 777, sin la ayuda de una pendiente de planeo. Su principal preocupación no era el tener que realizar una maniobra peligrosa. Lo que de verdad le preocupaba era que, si no ejecutaba correctamente la aproximación visual, podría no superar su examen. Esta preocupación daba vueltas en su mente, mientras se preparaba para la aproximación y comenzaba el descenso hacia San Francisco. Pero la historia del vuelo 214 no se reduce simplemente a una falta de familiaridad con cómo realizar una aproximación visual. El Boeing 777 es diferente al Airbus A320, con el que el capitán Cook estaba acostumbrado a volar. Una diferencia clave entre ambas aeronaves es cómo funciona el sistema de autothrottle. En unos momentos veremos cómo esta pequeña diferencia jugó un papel crucial en los eventos que estaban a punto de desarrollarse. A las 4:10 de la mañana, hora local en San Francisco, o las 2:45 de la mañana según el reloj biológico de los pilotos, a medida que se acercaban al aeropuerto, la carga de trabajo de los pilotos comenzó a aumentar. Poco después de que los pilotos completaran la lista de verificación de descenso y tuvieran la reunión sobre la aproximación, el primer oficial de relevo volvió a entrar en la cabina y se sentó en el asiento trasero central, detrás de los pilotos. Su función sería actuar como un par de ojos adicionales para monitorear la aproximación, ya que el capitán estaría completamente ocupado con su rol de instrucción. Mientras tanto, a medida que el vuelo 214 descendía hacia el aeropuerto, todo transcurría con normalidad. Los pilotos incluso se tomaron un momento para apreciar el icónico paisaje de la ciudad, con el capitán comentando sobre el puente de la bahía de San Francisco. Poco después, mientras descendían desde los 6.300 pies, 1.920 metros, los pilotos informaron a control de tráfico aéreo que ya tenían visibilidad del aeropuerto. Tal como se esperaba, el controlador autorizó el vuelo para una aproximación visual a la pista 28L. A partir de este momento, las cosas comenzaron a suceder rápidamente. Aunque la pendiente de planeo no estaba disponible, el localizador seguía operativo. El localizador indica a los pilotos su posición en relación con la línea central de la pista, es decir, si están a la izquierda o a la derecha de ella. El plan de la tripulación era seguir el localizador para la orientación lateral,
y usar su propio juicio para la orientación vertical. Poco después, los ordenadores del avión detectaron la señal del localizador, y el piloto automático comenzó a alinear el avión con la línea central de la pista. En este punto, todo lo que el capitán en formación, Lee Kang-kook, tenía que hacer era mantener una tasa constante de descenso mientras reducía la velocidad de 250 nudos, 463 km por hora, a la velocidad objetivo de aproximación de 137 nudos, 253 km por hora. La pregunta ahora era, ¿dónde debería comenzar su descenso? Incluso cuando se vuela en los aviones más avanzados, los pilotos aún utilizan cálculos básicos para asegurarse de que la aeronave comience a descender en el lugar adecuado y con la tasa correcta. Se divide la altitud por 1000 y se multiplica por 4. De esta forma se obtendrá el número de millas necesarias para que el avión descienda y aterrice. Por ejemplo, si el avión está a 15.000 pies, 4.500 metros, la distancia necesaria sería de 60 millas, 111 kilómetros. Esa es la distancia a la que debe comenzar el descenso. Pero, ¿qué pasa con la tasa de descenso? Para mantener un perfil de descenso estándar de 3 grados, los pilotos dividen la velocidad sobre el terreno del avión entre 2 y añaden un 0. Así, si la velocidad sobre el terreno del avión es de 200 nudos, 370 km por hora, la tasa de descenso necesaria para mantener una pendiente de planeo de 3 grados sería 200 dividido entre 2, lo que da 100 y al añadir el 0, da 1000. Con una tasa de descenso de 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo, los pilotos pueden monitorear el descenso utilizando un instrumento y ajustarlo según sea necesario. Sin embargo, debido al énfasis de Asiana en la automatización, Cook no estaba acostumbrado a realizar estos cálculos. Estaba acostumbrado a una situación en la que la pendiente de planeo estaba activa en la pista, lo que le permitía simplemente seguir los directores de vuelo hasta la pista. A medida que el avión reducía la velocidad, el autothrottle disminuía la potencia de los motores, y es aquí donde necesitamos ser un poco más técnicos sobre los modos de automatización del Boeing 777, porque lo que está a punto de ocurrir en este vuelo es el resultado directo de la falta de familiaridad del piloto con las complejidades del sistema de autothrottle del avión. El piloto automático y el autothrottle tienen 3 modos de operación. El primero de estos es el modo de velocidad vertical. La velocidad vertical se refiere a lo rápido que el avión está ascendiendo o descendiendo, y se mide en pies por minuto. Cuando el piloto automático está en modo de velocidad vertical, ajusta la inclinación del avión, hacia arriba o hacia abajo, para lograr la velocidad vertical establecida por los pilotos. En este modo, la velocidad del avión, es decir, su velocidad aérea, está controlada por la potencia de los motores. El segundo modo es el modo de cambio de nivel de vuelo, o cambio de velocidad en nivel de vuelo. En este modo, las cosas funcionan al revés. El avión controla la velocidad aérea, no usando los aceleradores, sino inclinando el avión hacia arriba o hacia abajo. Así, cuando necesita ir más rápido, se inclina hacia abajo, y cuando necesita ir más lento, se inclina hacia arriba. En este caso, la tasa a la que asciende o desciende, es decir, la velocidad vertical, está controlada por la potencia de los motores. El tercer modo, y el más crucial para entender lo que está a punto de suceder aquí, es el modo de hold, mantener. En este modo, el motor del autothrottle se desconecta de la palanca de potencia, por lo que el autothrottle ya no controla la velocidad aérea, ni la velocidad vertical del avión. El autothrottle puede entrar en el modo hold, si el piloto mueve manualmente las palancas de potencia, o si el modo de velocidad vertical es Flight Level Change Speed, cuando las palancas de potencia llegan a la posición de Flight Idle. Si todo esto te ha parecido mucha información para asimilar, es normal. Los pilotos pasan bastante tiempo familiarizándose con estos modos y sus aplicaciones durante su formación. El capitán en formación Cook, por su parte, había cubierto estos modos en la escuela de tierra en Corea, pero eran muy diferentes de los modos a los que se había acostumbrado en el Airbus A320. Ahora tendría que aplicar su conocimiento sobre ellos en el mundo real, mientras volaba una aproximación visual desconocida hacia un aeropuerto con mucha actividad, al que nunca había volado, a las 3 de la mañana según su reloj biológico. Todo mientras estaba supervisado por alguien que podría fácilmente decidir que su reciente cambio de carrera no era para él. El avión estaba ahora a 14 millas náuticas del umbral de la pista, 26 kilómetros. En este punto, se encontraba ligeramente por encima de la altitud que debería haber tenido para una pendiente de planeo del 3 grados.
El capitán en formación sugirió que descendieran lentamente hasta los 1800 pies, 548 metros, y Cook seleccionó esa altitud en el panel del piloto automático. El control de tráfico aéreo solicitó a los pilotos que mantuvieran su velocidad en 180 nudos, 333 km/h, hasta estar a unos 9 kilómetros de la pista. Los pilotos confirmaron la solicitud, pero esto les puso bajo más presión para descender el avión a tiempo. El capitán Cook seleccionó dicha velocidad en el panel del piloto automático, y le pidió al capitán que bajara los flaps al 5, pero el avión aún iba demasiado rápido para extender los flaps de forma segura al 5, por lo que el capitán tuvo que esperar un poco antes de bajarlos. Este fue el primer error que mostró que los pilotos empezaban a perder el control sobre su aeronave. El avión aún volaba más rápido que la velocidad seleccionada de 180 nudos, 333 km/h, así que, para reducir la velocidad, el piloto automático levantó el morro del avión. Esto era lo esperado, dado que el autothrottle estaba en modo de cambio de nivel de vuelo, como mencionamos antes. Pero había un problema. El avión ya estaba más alto de lo que debía, y esta elevación de la nariz lo llevó aún más por encima de la trayectoria de planeo ideal. La tasa de descenso se redujo a 1/3 de su velocidad anterior. Una pequeña desviación del camino ideal no era un gran problema, ya que los pilotos disponían de algunas herramientas para corregir el rumbo y regresar a la trayectoria correcta. Finalmente, Cook reconoció la necesidad de reducir la velocidad, y poco después pidió que se bajara el tren de aterrizaje. Unos momentos después, el capitán instructor finalmente señaló lo obvio. El avión iba demasiado alto. En este punto, parecía que incluso el capitán instructor comenzaba a sentirse algo estresado. Esto no era sorprendente, ya que era la primera vez que operaba como capitán instructor en el 777, y esta situación ponía a prueba sus habilidades tanto como las del capitán que supervisaba. Cook afirmó que descendería más pronunciadamente y ajustó una velocidad vertical de 1500 pies por minuto. Era bastante altura para una aproximación final, y realmente fue un último intento por lograr que el avión se alineara correctamente con el perfil vertical. Sin embargo, parecía dar resultado. Con esta mayor velocidad vertical, el 777 comenzó a acercarse lentamente a la senda de planeo de 3 grados, y la resistencia adicional del tren de aterrizaje extendido finalmente permitió que la velocidad se estabilizara. A pesar de que las cosas parecían empezar a encaminarse, el avión seguía estando por encima de la senda de planeo ideal. Después, el capitán instructor anunció 1000, y Cook redujo la tasa de descenso del avión a 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo. Una vez más, el avión comenzó a alejarse de la senda de planeo ideal. 1000 pies por minuto no fue suficiente para alinearlo con el perfil de descenso a tiempo. A medida que el avión descendía desde los 3000 pies, 910 metros, el controlador de aproximación pasó el vuelo 214 a la Torre de San Francisco. Durante el briefing de la aproximación, los pilotos habían discutido que, en caso de un go-around, deberían ascender a 3000 pies. Así que al pasar por los 3000 pies, Cook ajustó el panel del autopiloto y aumentó la altitud previamente seleccionada de 1800 pies, 550 metros a 3000 pies, 910 metros. En un intento por reducir la velocidad, Cook solicitó flaps al 20, e inmediatamente seleccionó una velocidad de 152 nudos, 280 km/h, y pidió flaps 30. Esta fue la segunda vez que pidió una configuración de flaps demasiado alta para la velocidad del avión. En ese momento la velocidad era 174 nudos, 320 km/h, y necesitaba bajar a 170 nudos, 310 km/h, antes de poder extender los flaps al 30. El capitán instructor dijo: "Speed check, flaps 30, señor", señalando que aún estaban por encima del límite de velocidad de 170 nudos, 310 km/h. El avión seguía volando demasiado alto y rápido, y con cada segundo que pasaba, las opciones del capitán instructor para salvar la aproximación se reducían. La opción más sensata habría sido admitir el error y comenzar un go-around. Si lo hacían, podrían realizar una segunda aproximación a una velocidad más baja y controlada. Otra opción era descender más rápido y desplegar los frenos de velocidad. No obstante, no realizaron ninguna de las dos opciones. En lugar de esto, al seleccionar Flight Level Change Speed, Cook había puesto el avión en un ascenso hacia los 3000 pies, 920 metros. Su falta de familiaridad con los modos de automatización del avión, combinada con la fatiga y su falta de práctica en este tipo de aproximación,
lo llevó a hacer algo sin sentido. Pero los pilotos son humanos, y errores de este tipo no son del todo infrecuentes. De hecho, precisamente por eso había 3 pilotos en la cabina en lugar de 2. Sin embargo, cuando las aproximaciones van mal y están tan cerca del suelo, la mejor opción es realizar un go-around. Pero eso no fue lo que hicieron los pilotos del vuelo 214. En su lugar, el capitán no dio ninguna explicación ni consejo. Eventualmente, Cook se dio cuenta de la situación en la que se había metido. Para evitar que el 777 siguiera ascendiendo, desconectó el autopiloto, evitando que los motores proporcionaran potencia de ascenso, y manualmente colocó las palancas de empuje a la posición de ralentí, lo que cambió el modo de autothrust a hold. Como se mencionó anteriormente, esto resultó en que el motor del autothrottle se desconectara de las palancas de empuje. La potencia del motor estaba ahora, literalmente, en manos del capitán de entrenamiento. El autopiloto ya no tenía nada que ver con la velocidad del avión. Sin embargo, las aerolíneas tienen procedimientos operativos estándar para evitar esta confusión en la cabina. Como regla, todos los cambios en los modos de autothrottle o autopiloto deben ser anunciados por el piloto que está a los mandos, para mantener al tanto al piloto que está monitorizando. Los cambios de modo aparecen en los displays principales de vuelo de ambos pilotos, y los pilotos se acostumbran a anunciarlos casi de manera refleja. En este caso, ninguno de los pilotos anunció los cambios. Como resultado, ambos creían que el autothrottle seguía en el modo de velocidad, controlando la velocidad del avión. En ese momento, el capitán Cook fijó la velocidad objetivo de 137 nudos, 253 km por hora, en el panel del autopiloto. Sin embargo, a estas alturas, establecer cualquier velocidad en el autopiloto habría sido inútil, ya que con la palanca de empuje en ralentí y los motores del autothrottle desconectados, la velocidad del avión dependería completamente de su inclinación, no de los motores. Una vez más, los pilotos habrían sabido esto si hubieran estado monitorizando los cambios de modo en sus displays principales de vuelo, pero ahora estaban demasiado preocupados para fijarse en esto. Faltaban 3 millas por recorrer, 5,5 kilómetros, y el avión seguía demasiado alto, sin descender lo suficientemente como para volver a la ruta de planeo. Sin embargo, con los motores en ralentí, la velocidad al menos ahora estaba disminuyendo, lo que era positivo, aunque por razones equivocadas. A pesar de toda la confusión sobre los modos del autopiloto, una cosa estaba clara. A través del parabrisas, los pilotos podían ver claramente 4 luces blancas junto a la pista. Estas luces son conocidas como luces PAPI, Precision Approach Path Indicators, que indican la posición del avión en relación con la ruta ideal de planeo. Si el avión está en la ruta de planeo, verán 2 luces rojas y 2 blancas. Si el avión está ligeramente bajo, habrá 3 rojas y 1 blanca. Si está demasiado bajo, habrá 4 luces rojas. Si está un poco alto, verán 3 luces blancas y 1 roja. Y si está demasiado alto, verán 4 luces blancas. En este caso, el sistema PAPI mostraba 4 luces blancas, lo que significaba que estaban muy por encima de lo necesario. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros no tenían ni idea de que la situación se estaba complicando. Todo parecía completamente normal mientras el avión sobrevolaba la bahía. El capitán Cook solicitó que apagaran los directores de vuelo, lo cual era un procedimiento estándar en Asiana para todas las aproximaciones visuales, al no ofrecen información relevante en este punto. Sin embargo, el capitán en entrenamiento cometió un error, pequeño pero fatal. El procedimiento estándar era apagar ambos directores de vuelo y después el piloto en entrenamiento. En este caso, el capitán Lee Kang-Cook encendiera de nuevo su propio director de vuelo. Esto permitía restablecer el modo del auto-thrust, pasando de hold a speed mode. Si este procedimiento se hubiera realizado correctamente, el auto-thrust habría ajustado la potencia de los motores para mantener la velocidad establecida en el autopiloto. Sin embargo, en este caso, el capitán en entrenamiento, Cook, solo apagó el del capitán instructor, Lee Jong-min, pero nunca reactivó el suyo. Como resultado, el autothrust permaneció en hold y no corrigió la pérdida de velocidad. Justo antes de que el avión descendiera por debajo de 1000 pies, 305 metros, el capitán en entrenamiento comentó que el avión estaba demasiado alto. Cook respondió empujando los mandos de control hacia adelante, pero fue demasiado. Cuando el piloto realizó esta acción, la velocidad vertical aumentó excesivamente a casi el doble del límite permitido por los procedimientos operativos estándar de Asiana. Esta desviación fue señalada de inmediato por el primer oficial de relevo,
pero inexplicablemente no se tomó ninguna acción correctiva. Poco después, el primer oficial llamó la atención sobre la alta tasa de descenso con la advertencia Sink Rate. Con esta velocidad de descenso excesiva, el avión comenzó a acercarse a la senda de planeo de 3 grados al descender a 500 pies de altitud, 152 metros. A pesar de los numerosos errores cometidos en esta aproximación, la tripulación aún tenía una última oportunidad para corregir la situación: el procedimiento de estabilidad a 500 pies. En los aviones comerciales, al alcanzar esta altitud, el piloto monitor anuncia los 500 pies y el piloto al mando debe responder con una de dos opciones: stable o go around. Para que la aproximación se considere estable, deben cumplirse 4 criterios. La aeronave debe estar a la velocidad adecuada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps en la configuración adecuada, y con una tasa de descenso correcta. El vuelo 214 cumplía con todos estos requisitos excepto con el último. Aún descendía a 1000 pies por minuto, 18 kilómetros hora, en lugar de los 700 pies por minuto recomendados, 12 kilómetros por hora. Además, los motores seguían en ralentí cuando, debido a la resistencia aerodinámica generada por los flaps y el tren de aterrizaje, se esperaría que estuvieran proporcionando aproximadamente un 50% de potencia. Este factor era crítico porque, en caso de aterrizaje frustrado, los motores de un reactor tardan entre 7 y 10 segundos en acelerar desde el ralentí hasta su máxima potencia. Pero aquella tarde, ninguna de estas consideraciones fue tomada en cuenta por los pilotos. El capitán instructor no hizo la llamada de 500 pies, lo que significaba que tampoco hubo una confirmación de estabilidad, ni una orden de ida al aire por parte del capitán Cook. En última instancia, era responsabilidad del capitán instructor supervisar la aproximación, y aunque no era él quien pilotaba el avión, debía haber insistido en un aterrizaje frustrado al alcanzar los 500 pies. En su lugar, el vuelo 214 continuó con los motores en ralentí mientras descendía por debajo de los 500 pies. Finalmente, al interceptar la senda de descenso ideal, el capitán Cook aumentó el ángulo de ataque del avión. En ese momento, parecía que la tripulación lograría completar el aterrizaje, pero con los motores aún en ralentí, la velocidad continuó disminuyendo. Por primera vez durante la aproximación, el avión comenzó a descender por debajo de la senda de planeo. El capitán Cook se dio cuenta de que las luces PAPI mostraban 3 rojas y una blanca, señal de que estaban volando demasiado bajo. En lugar de mover los mandos de potencia, creyendo que los motores estaban en modo automático de velocidad, intentó corregir el ángulo de planeo aumentando aún más el ángulo de ataque. Esta estrategia habría funcionado en su Airbus A320, donde el sistema de empuje automático habría compensado automáticamente el aumento del ángulo de ataque, aumentando la potencia de los motores. Sin embargo, en el Boeing 777, con los motores en ralentí, esta acción solo agravó la situación. La velocidad se redujo aún más, y el capitán Cook, completamente desconcertado, no entendía por qué la potencia no aumentaba. El avión ahora se encontraba significativamente por debajo de la velocidad de aproximación correcta, con el morro elevado, y a pesar de ello, seguía descendiendo a 900 pies por minuto, 16 kilómetros por hora. Las luces PAPI ahora mostraban 4 luces rojas, una clara indicación de que el avión estaba peligrosamente bajo. Si había un momento para ejecutar una ida al aire, era este. Sin embargo, la única reacción que tuvo la tripulación fue que el capitán Cook elevó aún más el morro en un intento desesperado por recuperar la senda de planeo. El esfuerzo fue inútil. La velocidad era ya tan baja que el flujo de aire sobre las alas no generaba suficiente sustentación para mantener la altitud. El capitán instructor miró la cinta de velocidad. El indicador marcaba 120 nudos, 222 km por hora, cuando debería haberse mantenido en 137, 253 km hora. Estaba desconcertado. ¿Había alguna avería en el avión? Está bajo, dijo el capitán instructor Lee Jang-min, sin especificar qué parámetro era el que estaba bajo. Pero ni él ni el capitán Cook tocaron los mandos de potencia. Segundos después, la alerta automatizada del avión anunció 100, señalando que solo quedaban 100 pies, 30 metros de altitud sobre el agua. Fue en ese instante cuando el capitán Cook, finalmente consciente de la gravedad de la situación, empujó las palancas de potencia al máximo. Los motores comenzaron a aumentar su potencia, pero de forma extremadamente lenta. Mientras tanto,
El avión seguía descendiendo, y la velocidad se desplomó hasta unos irrecuperables 103 nudos, 190 km por hora. Cuando la alerta automatizada anunció 50, el sistema continuó la cuenta regresiva. 40, 30, 20. En un último intento desesperado, Cook ordenó la ida al aire, pero ya era demasiado tarde. Lo hizo 500 pies, 152 metros, por debajo de la altitud en la que debió haberse ejecutado. Con una velocidad de apenas 106 nudos, 196 km por hora, el tren de aterrizaje golpeó violentamente el muro de contención antes del umbral de la pista. Instantes después, la cola del avión impactó contra la estructura y se desprendió, provocando que el fuselaje restante chocara contra la pista 28L. El avión giró de manera incontrolada sobre la punta de su ala izquierda, antes de deslizarse sobre su vientre y detenerse fuera de la pista. Después todo quedó en silencio. De inmediato, la tripulación de cabina más experimentada se dirigió a la cabina de mandos para preguntar si debían evacuar el avión. Sorprendentemente, los pilotos ordenaron esperar. En lugar de iniciar una evacuación inmediata, consideraron prioritario preguntar a control de tráfico aéreo sobre el estado del avión. Sin embargo, un tripulante de cabina que miraba por la ventanilla vio humo y fuego. Sin dudarlo, tomó el intercomunicador y ordenó la evacuación por iniciativa propia. Su rápida reacción salvaría muchas vidas. El accidente se cobró la vida de 3 de los 291 pasajeros. 40 resultaron gravemente heridos. Entre ellos 8 de los 12 tripulantes de cabina, y uno de los 4 miembros de la tripulación de vuelo. Pero, ¿cómo pudo el vuelo 214 llegar a este punto? ¿Cómo es posible que una tripulación tan experimentada cometiera errores tan básicos? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, NTSB, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el accidente. En su informe final, concluyó que la tripulación había confiado excesivamente en la automatización, sin comprender completamente su funcionamiento. Durante la aproximación, desactivaron involuntariamente el sistema autothrottle y no iniciaron una ida al aire, a pesar de que el avión se encontraba fuera de los márgenes permitidos de velocidad y altitud. El informe destacó que la complejidad de los sistemas de piloto automático y autothrottle, que confundieron a la tripulación, no estaba adecuadamente explicada ni en los manuales de Boeing, ni en la formación de pilotos de Asiana. Además, señaló que todos estos fallos probablemente se vieron agravados por los efectos de la fatiga. La NTSB recomendó a Boeing mejorar la formación sobre los distintos modos de automatización para evitar confusiones sobre su activación. También instó a Asiana Airlines a reforzar la instrucción de sus pilotos en el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar, especialmente en lo referente al uso del piloto automático y la correcta comunicación de cambios en los modos de automatización. Otra recomendación clave fue aumentar la práctica de vuelo manual tanto en la formación como en las operaciones diarias. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la industria de la aviación, en un contexto en el que las aerolíneas dependen cada vez más de la automatización. El Boeing 777 sigue siendo una aeronave extraordinariamente segura, pero, como siempre, el verdadero desafío radica en la capacidad de fabricantes, aerolíneas y pilotos para equilibrar los avances tecnológicos con los requisitos de formación que estos cambios implican. ...29 de diciembre de 1972... Aeropuerto John F. Kennedy. El vuelo 401 de Eastern Airlines realizaba los preparativos para partir con destino Florida. El avión era un Lockheed L-1011-1 TriStar. Tenía a bordo 163 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. En la cabina se encontraba el capitán Robert Loft, de 55 años de edad. Era un veterano con más de 30 años de experiencia. Le acompañaban el primer oficial Albert Stockstill, de 39 años, y el segundo oficial Donald Repo, de 51 años, que además era ingeniero aeronáutico. En esta ocasión, había un cuarto integrante en cabina. Se trataba del técnico oficial de Eastern, Angelo Donadeo, que regresaba a Miami tras realizar un trabajo en Nueva York. En la cabina de pasajeros había 10 tripulantes de cabina. Entre ellas se encontraba al mando la jefa de cabina, Adrienne Hamilton. A las 9:20 de la noche, hora local, el Lockheed L-1011-1 TriStar
del vuelo 401 de Eastern Airlines despegaba del aeropuerto John F. Kennedy. Era un vuelo rutinario con una duración estimada de aproximadamente 2 horas y media. Todo transcurría con normalidad hasta que sobre las 11:30 de la noche, el vuelo 401 de Eastern Airlines y su tripulación se aproximaban al aeropuerto de Miami tras dejar atrás el frío de Nueva York. En ese momento, el primer oficial Stockstill se dispone a bajar el tren de aterrizaje. Al pulsar el interruptor, se percata de que la luz que indica su despliegue no se enciende. La duda invade al primer oficial para dar paso al mayor de sus temores. ¿Se ha desplegado el tren de aterrizaje y se trata de un error? ¿O realmente el tren de aterrizaje no se ha extendido? La incertidumbre crece mientras deciden abortar momentáneamente el aterrizaje. La torre de control les sugiere ascender a 600 metros y dar vueltas lejos del aeropuerto para resolver el dilema. En medio de la oscura noche sin luna, el avión cambia su rumbo hacia los pantanos de los Everglades. El copiloto, Albert Stockstill, dirige la aeronave, mientras el capitán busca la solución. El piloto automático, la última esperanza, es crucial, pero algo parece no estar bien. ¿Podrán superar esta emergencia antes de que todo se sumerja en la oscuridad total? La tensión está en el aire. En ese momento, la situación se vuelve aún más tensa. Mientras intentan solucionar el problema, Donald Repo, el ingeniero aeronáutico a bordo, se da cuenta de que algo no va bien. El avión se dirige peligrosamente hacia los pantanos de los Everglades. En la cabina, el capitán y la tripulación luchan por colocar la bombilla en su lugar y encender las luces exteriores. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, notan la proximidad del pantano y empiezan a preocuparse. El ingeniero de vuelo, Donald Repo, intenta verificar visualmente el despliegue del tren de aterrizaje asomándose por la ventanilla. Sin embargo, todo está oscuro y la falta de luz exterior complica la situación. La situación en el Aeropuerto Internacional de Miami se complica. Charlie Johnson, el controlador aéreo, acaba de resolver un problema con otro vuelo y el vuelo 401 de Eastern Airlines inesperadamente ha descendido desde los 600 metros hasta los 200. El capitán del vuelo 401 decide regresar al aeropuerto en busca de confirmación sobre el tren de aterrizaje. Sin embargo, el avión se dirige hacia el oeste, alejándose del aeropuerto y acercándose peligrosamente a los pantanos de los Everglades. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros experimentan extraños parpadeos de luces, además de un ruido ensordecedor. El controlador aéreo, al notar lecturas extrañas en el radar, intenta comunicarse con el capitán Robert Loft sin obtener respuesta. Es entonces cuando se percata de lo que acaba de suceder. Otro avión informa sobre un resplandor misterioso en la zona. La incertidumbre crece y el vuelo 401 se adentra en una situación cada vez más desconcertante y potencialmente peligrosa. La pesadilla se desata en el oscuro pantano, donde los supervivientes del accidente se encuentran atrapados. Cerca de la zona del accidente, Robert Bud Marquis, un piloto de hidrodeslizador, estaba cazando ranas con Ray Dickinson cuando presenciaron el accidente. Rápidamente se dirigieron hacia la zona para ayudar a los sobrevivientes. Al llegar a la zona, la situación era caótica. Donald Repo, el ingeniero aeronáutico, estaba sorprendentemente vivo, pero gravemente herido luchando por mantenerse consciente entre los escombros. Un pasajero, despedido en el accidente, despertó solo y herido. El pantano oscuro y peligroso se volvía aún más amenazante. Con el combustible del avión derramado, el riesgo de un incendio mortal aumentaba. Además, la zona enfrentaba nuevos peligros. El temor a caimanes y serpientes en el agua atormentaban a los sobrevivientes mientras luchaban por mantenerse a salvo. Mientras tanto, en la oscuridad total de la noche, los helicópteros de la Guardia Costera se dirigían hacia el lugar del accidente. La situación se volvía aún más intensa en el oscuro pantano cuando los helicópteros de la Guardia Costera finalmente llegaron, pero tenían dificultades para encontrar los restos del avión. Confundidos, daban vueltas en la dirección equivocada hasta que finalmente se dirigieron hacia los supervivientes. El sonido del helicóptero fue esperanzador.
pero la sensación de abandono en el pantano pesaba sobre los supervivientes. Marquis se dirigió hacia el helicóptero para guiar a los equipos de rescate. El rescate se volvía una tarea complicada. Con un hidrodeslizador, Marquis buscaba supervivientes. La lucha por la supervivencia continuaba y los rescatistas trabajaban contrarreloj para encontrar y ayudar a los supervivientes dispersos en el oscuro pantano. La noche de terror parecía llegar a su fin, pero las secuelas del accidente marcarían a los supervivientes para siempre. La tragedia dejaba su huella cuando se reveló que 99 personas perdieron la vida en el accidente y que 77 luchaban por sobrevivir. Al amanecer, todos los heridos habían sido trasladados a hospitales de Miami y varios de ellos se encontraban en situación crítica. La noticia del accidente aéreo apareció en los titulares por todo el mundo, ya que fue el primer jumbo involucrado en un accidente, con el mayor número de víctimas en la historia de la aviación civil. La presión sobre los investigadores de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad del Transporte, fue abrumadora, ya que intentaban resolver el misterio de lo sucedido. El lugar del accidente se convirtió en una pista crucial. Los restos esparcidos sugerían un impacto contra el pantano con el morro hacia arriba, algo inusual para un aterrizaje. Los investigadores examinaron minuciosamente la posición final de los elementos de la cabina de mandos, descubriendo que la tripulación había programado el piloto automático para mantener una altitud de 600 metros. La investigación se perfilaba como una tarea compleja, que podría revelar una combinación de problemas de diversos niveles. La búsqueda de respuestas se complicó cuando Angelo Donadeo, el experto en mantenimiento, concedió una entrevista a los investigadores, pero solo mencionó que la tripulación estaba ocupada intentando arreglar una bombilla antes del accidente. Pocos días después, las cajas negras fueron recuperadas, pero antes de extraer información crucial, el ingeniero de vuelo, Donald Repo, falleció en el hospital. El pantano, que fue una especie de salvación durante el accidente, se convirtió en una maldición para algunos. Aunque absorbió la energía del impacto y evitó que hubiera más víctimas, las heridas de algunos supervivientes se infectaron con un organismo letal del fango negro del pantano, causando gangrena gaseosa. Necesitaban urgentemente cámaras hiperbáricas, pero solo había una en el hospital, mientras que eran 8 los pasajeros infectados. La vida de los pacientes pendía de un hilo, ya que la gangrena gaseosa podía ser mortal en tan solo 2 días. La decisión entre la amputación o encontrar más cámaras hiperbáricas agregaba un nuevo nivel de desesperación a la lucha por la supervivencia. Mientras tanto, los investigadores exploraban minuciosamente los restos del avión y realizaban pruebas en sistemas clave, pero no encontraban ningún fallo mecánico evidente. Los investigadores se centraban en descubrir por qué el avión, en aparentemente perfectas condiciones mecánicas, se desplomó sin que la tripulación se diera cuenta. La autopsia del capitán Robert Loft reveló que tenía un tumor cerebral no detectado que pudo haber afectado su visión periférica y concentración. Se especuló que su atención en la bombilla defectuosa podría haber causado que no notara indicadores anómalos en su altímetro. Su historial médico sugería que el capitán, con gafas recetadas recientemente, podría haber tenido problemas visuales. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes. La teoría de que el capitán Loft tenía la visión gravemente afectada a los 55 años y que no usaba gafas para leer y sin señales evidentes en sus exámenes médicos, añadía un nuevo misterio a la investigación. La incertidumbre persistía sobre por qué el vuelo 401 comenzó a descender, especialmente cuando el piloto automático debería haber mantenido la altitud de 600 metros. Los investigadores exploraron la posibilidad de un fallo en el piloto automático y en un intento por obtener respuestas, instalaron los ordenadores en otro avión para replicar la ruta del vuelo 401. Sin embargo, el piloto automático en este nuevo vuelo funcionó correctamente, lo que agregó aún más confusión a la investigación. Además, surgía otra pregunta. ¿Por qué la torre de control de Miami no alertó a la tripulación sobre el fallo del piloto automático? Charlie Johnson, el controlador aéreo, tenía acceso a un radar tridimensional que mostraba la ubicación, altitud y velocidad del vuelo 401.
La falta de comunicación se convertía en un enigma adicional para los investigadores. Los investigadores examinaron las grabaciones de las conversaciones de Charlie Johnson, el controlador aéreo, y descubrieron un detalle intrigante. La noche del accidente, el vuelo 607 de National Airlines requirió la atención de Johnson debido a problemas con el tren de aterrizaje, lo que lo distrajo de seguir monitoreando el vuelo 401 de Eastern Airlines. Cuando el vuelo 607 aterrizó sin problemas, el controlador aéreo devolvió la atención al vuelo 401. Sin embargo, para entonces, el Lockheed L-1011 TriStar de Eastern Airlines ya estaba sobrevolando el pantano. Charlie Johnson se dio cuenta de que la altitud del vuelo 401 había descendido a 270 metros, pero la aeronave aún funcionaba correctamente. Los investigadores revelaron que, en esos años, la pérdida temporal de información del radar era un fenómeno conocido y aceptado. Johnson decidió establecer contacto con el vuelo 401 y sugirió regresar a la altitud correcta. La investigación se centraba ahora en entender por qué el sistema de emergencia del avión no alertó a los pilotos sobre la pérdida de altitud. El avión estaba equipado con una alarma que debería sonar si la nave superaba los 75 metros por encima o por debajo de la altitud marcada por los pilotos. La pregunta es, ¿por qué no se activó la alarma en este caso crítico? Los investigadores descubrieron que la alarma sonó claramente en la cabina de mando cuando el avión descendió a 525 metros, pero los pilotos no la registraron. Analizando la transcripción de la grabación de la cabina, se dieron cuenta de que la tripulación estaba completamente absorbida por el problema del tren de aterrizaje, lo que les impidió prestar atención a la alarma. La distracción de la tripulación se volvió el foco de la investigación. Aunque había indicadores que mostraban la reducción de altitud, los pilotos no se percataron de la emergencia. Los investigadores sospechaban que la confianza excesiva en el piloto automático podría haber llevado a la tripulación a descuidar la supervisión manual de los instrumentos. La investigación se centraba en comprender por qué el avión descendió en picado, sin que los pilotos reaccionaran a tiempo. La pregunta crucial sigue sin respuesta. ¿Por qué el avión se estrelló en el pantano si el piloto automático estaba operativo? Después del accidente, un piloto de Eastern Airlines, Daniel Guevara, se presentó voluntariamente para testificar ante la Junta de Seguridad. Guevara había experimentado una situación similar durante un vuelo reciente en el TriStar L-1011, donde accidentalmente se le cayó un plano al suelo de la cabina. Al agacharse para recogerlo, movió ligeramente la palanca de mando y notó que esto afectó al piloto automático, específicamente a la parte que controlaba la altitud, apagándola. La Junta Nacional de Seguridad descubrió que otros pilotos también se habían enfrentado a situaciones similares. En respuesta, la compañía envió un boletín a todos los pilotos de TriStar, advirtiéndoles sobre el peligro de golpear accidentalmente la palanca de mando y desconectar inadvertidamente el piloto automático. Este incidente llevó a introducir cambios en los aviones actuales, incluyendo un sencillo interruptor de presión que permite a los pilotos tomar el control inmediato de los mandos sin tener que apagar manualmente el piloto automático. La investigación reveló que esta fue una de las posibles causas del descenso no detectado del vuelo 401. El grabador de datos del avión confirmó que la altitud comenzó a descender a las 11:37:08 horas. Después de estudiar la transcripción de la grabación de voz, los investigadores llegaron a la conclusión de que cuando el capitán Loft se giró para hablar con el ingeniero de vuelo y golpeó el volante, lo hizo con suficiente presión para desactivar la función del piloto automático que controlaba la altitud del avión. Los investigadores creen que este ligero golpe al volante fue suficiente para desconectar el piloto automático, lo que llevó a que el avión descendiera sin que la tripulación se percatara. Al no tener ninguna pista visual que indicara la disminución de altitud, los pilotos no se dieron cuenta de que estaban cayendo. La investigación concluyó que este error fue causado por la distracción de la tripulación, su falta de manejo adecuado de los complicados indicadores del avión y la falta de formación sobre la posibilidad de que un simple golpe pudiera desactivar el piloto automático.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte atribuyó el choque del avión a un error del piloto y señaló la necesidad de mejorar la formación y concienciación sobre estas cuestiones. El accidente del vuelo 401 de Eastern Airlines fue crucial en la historia de la seguridad aérea. Se tomó conciencia de que la forma en que se actuaba en la cabina y la concentración que se tenía no solo era incorrecta, sino también peligrosa. La investigación del vuelo 401 llevó a cambios significativos. Se destacó la importancia de la formación sobre la posible desactivación del piloto automático con un simple golpe al volante, y se implementaron medidas para mejorar la concienciación de los pilotos sobre este riesgo. Además, se descubrió que el tren de aterrizaje estaba desplegado, lo que indicaba que el avión podría haber aterrizado. El hecho de que un simple fallo en una bombilla de $12 pudiera tener consecuencias tan graves, resaltó la necesidad de atención a los detalles en la seguridad aérea. Aunque se presentaron sugerencias para evitar accidentes similares, como nuevas normas en la preparación de los controladores aéreos, la lección más importante del accidente del vuelo 401 se aprendió años después. Se destacó la importancia de la gestión de recursos de cabina, CRM, para garantizar una comunicación efectiva y una distribución adecuada de tareas en la cabina. La NASA comenzó a explorar la CRM, una ciencia del comportamiento diseñada para reducir errores de los pilotos, y se puso énfasis en que el capitán debe ejercer de líder, escuchar e interactuar con todo el equipo de vuelo. Esta nueva perspectiva ayudó a mejorar la seguridad aérea y a prevenir errores derivados de la falta de coordinación y comunicación en la cabina. Posteriormente, fueron varios los pasajeros que afirmaban haber visto a los miembros de la tripulación del vuelo 401 en sus propios vuelos. Estos informes llevaron a lo que se conoce como leyendas urbanas o mitos de la aviación. Se dice que los fantasmas de la tripulación del vuelo 401 se aparecían en otros aviones de Eastern Airlines, especialmente en aeronaves que utilizaban piezas recuperadas del accidente. Sin embargo, es importante destacar que estos informes no tienen base científica y se consideran más como leyendas urbanas que como hechos comprobados. La seguridad aérea se basa en la mejora continua de protocolos y prácticas, y no en creencias paranormales.